pedir formalmente la remoción de la presidenta de la llamada Comisión Investigadora Lavallato, a razón de los acontecimientos que se han dado esta última semana, pero particularmente por esta secuela reiterada de acontecimientos que ponen en tela de juicio la imparcialidad, ponderación y objetividad con que tiene que trabajar y actuar una comisión investigadora. Ya basta de caer en este infantilismo al cual nos está llevando el fujimorismo. Con ese manejo que tiene de las comisiones Lavallato y de la Comisión de Ética, ya está perdiendo el control. Se le está escapando el manejo de las manos al fujimorismo del Congreso por su irresponsabilidad en la forma como viene manejando esas dos comisiones. Y eso está perjudicando al país. Por eso nosotros hemos decidido renunciar a la Comisión de Ética, que siempre que viene un fujimorista se le exonera. No es culpable, no tiene culpa, pobrecito. Pero cuando viene de cualquier otra bancada, de inmediato acusar, indagarlo, etcétera, etcétera. Ese es el problema hoy. Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos, yo soy Mávila Huertas y esto es 2017 y lo que acaban de escuchar es la posición de la bancada de Peruanos por el Cambio. Hablaron fuerte los congresistas y dijeron que no es posible que la Comisión de Ética se esté manejando como está ocurriendo, que se esté exonerando a todos los parlamentarios de Fuerza Popular de cualquier investigación y de cualquier cuestionamiento. Por su parte, la respuesta no se hizo esperar. La Fuerza Popular, a través de su vocero Daniel Salaverry, ha dicho que esta actitud no es más que una venganza, es una pataleta, si lo quieren. Vamos a escuchar lo que dijo Daniel Salaverry en sus propias palabras al respecto. El día de hoy, el Perú ha sido testigo de un evidente acto de chantaje político por parte de los integrantes de la bancada de Peruanos por el Cambio para impedir que la Comisión de Ética investigue al presidente de ese partido. Seguramente, como ya es su costumbre, luego querrán condicionar su permanencia en la comisión a cambio de que no se investigue al señor Violeta, al congresista Gilbert Violeta, pero Fuerza Popular no lo va a permitir. Además, hemos escuchado cómo el principal defensor, escudero de la corrupción de las empresas consorciadas de Odebrecht, el congresista Gino Costa, exige la renuncia de la presidenta de la Comisión Lavallato, la congresista Barta, seguramente para evitar que el presidente Kuczynski, cuando reciba esta comisión, si es que así toma la decisión de hacerlo, caiga nuevamente en contradicciones y le siga mintiendo al Perú. Bueno, Daniel Salaverry también hizo un pedido al presidente de la República. Han insistido en la presentación o en el hecho de que el presidente Kuczynski reciba a la Comisión Lavallato. Espero, señor presidente, como lo esperamos todos los peruanos, que usted deje de esconderse tras el sillón presidencial, que dé la cara, que siga el ejemplo de su esposa, la señora Lange, y le explique al Perú su participación en estos actos de corrupción. Esperamos que usted hable con la verdad, que deje de mentir, señor Kuczynski. Fuerza Popular va a continuar en esta lucha frontal contra la corrupción, caiga quien caiga, caiga quien caiga. A ver, es legítimo que la Comisión Lavallato insista en querer interrogar al presidente. Ahora, cuando dicen no se esconda detrás de la esposa, ay, como que uno no entiende, porque la esposa no es que esté protegiendo, sino ella va porque hay una situación particular que ameritaría su presencia ante la comisión y el presidente ha dicho que no hay problema en que su esposa asista. Él sí se ha resistido a recibirlos en persona, ha reiterado su intención de colaborar, pero siempre a través de un escrito. Las cosas, sin embargo, en los últimos días han cambiado, porque el presidente en un inicio había negado tajantemente cualquier vínculo con la empresa Odebrecht y este domingo, sin embargo, reconoció una consultoría para una empresa de la que Odebrecht era parte. El ministro de Cultura, Salvador del Solar, está con nosotros esta noche. Vamos a tocar no solamente la coyuntura política, sino también algunos temas importantes y avances que se han venido desarrollando en su sector. Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Mávila, un gusto. Lo escuchaba temprano decir que el presidente no ha mentido. En cualquier caso, ¿ha dicho dos verdades? De ninguna manera. Creo que tiene que quedar muy claro que el presidente no solamente no ha mentido, sino que el presidente ha sido consistente en pedir respeto a las instituciones
y que se hagan las investigaciones hasta sus últimas consecuencias. Lo que estamos escuchando al iniciar tu programa se aleja de ese respeto. Yo tengo que aprovechar la invitación que me hace este programa para decir con toda claridad que el presidente no se está escondiendo detrás del sillón presidencial. El presidente ocupa el sillón presidencial por decisión del pueblo peruano y ocupando el sillón presidencial tiene, de acuerdo a la Constitución, la facultad de no ser investigado. Lo dice el artículo, si no estoy equivocado, 117 de la Constitución. No solo lo dice la Constitución, cuando en la Comisión Lavallato, con mayoritaria presencia del Partido Fuerza Popular, se quiso citar a un fiscal y hubo una discusión al respecto, la propia Comisión de Constitución, también bajo control de Fuerza Popular, expidió una opinión en consulta señalando que la única persona que no tiene por qué asistir a una comisión es el presidente de acuerdo a la Constitución. El presidente entonces, número uno, no se está escondiendo. No el presidente Kuczynski, además, ningún presidente de la República, de acuerdo a la Constitución, puede ser investigado. ¿Por qué existe esto? Para evitar precisamente la politización que ahora estamos viendo de cualquier tipo de investigación y que los presidentes, y también el presidente Kuczynski, pueda gobernar. Número uno. Entonces, el presidente no se esconde y no le está faltando el respeto a nadie y creo que está haciendo un bien con su ejemplo para que no nos faltemos el respeto y guardemos las formas que creo que el Perú nos reclama. ¿Por qué nos faltaríamos el respeto si él accediera a recibir a la comisión? No me refiero a que le estén faltando el respeto en este sentido, pero decir que el presidente se esconde es falso y me parece que es una falta de respeto. En segundo lugar, el presidente no ha mentido en ningún momento. El presidente ha señalado que no es accionista, que no ha sido ejecutivo, no ha sido nunca tampoco accionista de la empresa First Capital, nunca. Y ha señalado que nunca ha tenido ningún tipo de consultoría para la empresa Odebrecht. Lo que ha señalado durante el fin de semana es que dio una consultoría para la empresa First Capital, que no es Odebrecht, como es común además en sus casi 60 años de vida profesional, poder ofrecer consultorías en su especialidad, la estructuración financiera, estando en el sector privado, en el año 2012, Mávila, 6 años después o más de haber sido ministro, y además poco después de un año de no haber pasado segunda vuelta en la contienda electoral presidencial de entonces, es decir, en el ámbito privado, lejos en el tiempo de su función pública y para una empresa que se llama First Capital, y además, esto fue absolutamente público, el presidente presenta una factura que se le paga y la declara públicamente en su declaración de impuestos. ¿Algo que ocultar? Absolutamente nada. ¿Ha dicho algo falso el presidente? En absoluto. Ahora, claro, si uno ve estrictamente el contrato y con quién se firmó o cómo lo suscribió, uno puede decir, bueno, no es literalmente Odebrecht, pero sí había una relación entre H2 Olmos, que es el proyecto que él asesora, y Odebrecht, que estaba interesada en la inversión de ese proyecto. Entonces, el presidente lo que ha dicho es que sí participó en eso. La pregunta es, ¿por qué incluso esta relación enredada, si uno quiere, o que, a ver, no será directa con Odebrecht, pero sí a través de una de las tantas empresas donde Odebrecht tenía participación, no se mencionó desde un inicio? Odebrecht no tiene ninguna participación en First Capital. Que Odebrecht le encargue a First Capital una consultoría en el tema que es especialidad del presidente, el presidente en ese momento, un hombre del sector privado, y que se lo encarguen a él o a otro especialista. Pero Odebrecht paga esa consultoría. Sí, pero se la paga a First Capital. Es así, como ocurre en muchos sentidos, en muchos ámbitos donde se recurre a la tercerización. Una empresa está brindando servicios de consultoría y le dicen, quiero que me hagas este otro servicio. Y lo que dice la empresa es, lo hago. Si no tengo el especialista in-house, busco al especialista. Digamos que el presidente ha aclarado, ha sido más específico con esta declaración. ¿Por qué no lo fue desde el inicio? Igual vale la pregunta. Yo tengo entendido que lo ha sido desde el principio. Tengo entendido que incluso el ex premier Fernando Zavala habló sobre esto públicamente con anterioridad. Es decir, aquí no se está descubriendo nada nuevo. Y el presidente, se puede mirar el contexto de la entrevista que ofrece a radioprogramas del Perú, lo dice, simplemente he dado consultorías hablando de First Capital, aclarando que él nunca ha sido accionista ni ejecutivo de First Capital, aclarando, como me parece hizo el señor Sepúlveda con la revista Caretas, que este señor Sepúlveda, haciendo una práctica, siguiendo una práctica que puede o no ser común en el ámbito de los negocios, presenta como si fuera ejecutivo y dice, esto no era cierto. Fue una práctica, fue una ligereza, pero no era cierto. Refiriéndose a eso, el presidente ha dicho, lo que sí he tenido con First Capital es
algunas consultorías, como por ejemplo, y menciono unos casos. Claro, pero lo menciona después de que la revista Caritas hace público el documento, después de que sale el papel donde está First Capital, Odebrecht, el pago que se hizo. Entonces, la lectura que se hace es, tuvo que pasar esto para que el presidente aclarara esta relación casi de primos lejanos. Yo creo no de que socios, ni de hermanos, pero de primos lejanos. Pero realmente me parece que no aplica el caso de primos lejanos. Y además, creo y entiendo por qué, que estamos hablando desde la desconfianza y desde la sospecha. Porque eso es lo que se ha instalado en el ánimo de los peruanos en este momento al ver la extraordinaria magnitud de la corrupción alrededor de la empresa Odebrecht y otras. Y eso lo podemos entender. Sin embargo, reconociendo ese ánimo generalizado de sospecha, tenemos que preguntarnos, por ejemplo, si el presidente no hubiera hecho esta consultoría a First Capital, sino directamente a Odebrecht, si lo hubiera hecho, ¿habría habido algo de malo? El presidente no la hizo a First Capital. Claro. Pero ¿habría habido algo de malo? No, claro. En absoluto. No. ¿Qué es lo que se está reclamando? Que el presidente podría haber señalado que hizo una consultoría para una empresa que terminó ofreciendo servicios a Odebrecht. ¿Eso tiene algo de malo? Tampoco. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Me parece a mí que estamos siendo distraídos a hablar de temas absolutamente accesorios, donde se quiere señalar directamente al presidente desde la Comisión Lavallato. La mayoría parlamentaria controlando la Comisión Lavallato está diciendo, hoy vuelven a insistir y a decir, insistimos en que el presidente venga y que aclare las cosas. Mávila, el presidente hace ya una buena cantidad de semanas ha dicho, envíenme las preguntas. Es más, ustedes mismos han dicho, la Comisión de Constitución que ustedes controlan les ha dicho que el presidente es la única persona que no puede ser citada, que no puede ser investigada. Y ustedes insisten, envíen las preguntas. Si existe un compromiso real con que los peruanos sepan la verdad, el presidente Kuczynski, todo el tiempo respetuoso de las instituciones, ha dicho, envíen las preguntas, les voy a responder por escrito. A pesar de que no estoy obligado a responder, lo voy a hacer. Las preguntas que quieran. ¿Quieren repreguntar luego? Repregunten. Pero siempre por escrito. Por escrito. Esa ha sido su condición. Teniendo la posibilidad del presidente, o cualquier presidente de acuerdo a nuestra Constitución, de decir, yo no tengo nada que responder. La Constitución protege a los presidentes de este tipo de politizaciones. Sin embargo, el presidente Kuczynski, en un acto de transparencia, dice, pregúntenme. Ahora voy a ser Y abogado hasta del ahora, diablo. solo para terminar, Mávila, Sí. hasta ahora, según entiendo, no le hacen llegar las preguntas. En lugar de insistir sobre algo que saben que constitucionalmente no tiene cabida, que envíen las preguntas. ¿Qué hay detrás de la intención de insistir, sabiendo que la salida legal, digamos, para el presidente está clara? Yo no me puedo manifestar sobre intenciones de personas que no soy yo. No sé qué intención tendrán, pero lo que sí se puede ver objetivamente es que hay un pedido, hay una insistencia y hay otra insistencia. También me parece que linda con la falta de respeto decir, sigue el ejemplo de su esposa. Así como me parece desagradable haber citado a la señora Nancy Lange, que por supuesto está dispuesta a ir, pero me parece desagradable para luego decir, así como su esposa va, usted vaya. ¿Qué es lo que está queriendo? ¿Se está queriendo provocar al presidente? Yo verdaderamente no sé qué intención haya, pero lo que sí sé es que no solo la intención, por parte del presidente está la absoluta disposición a responder. ¿No es un estado a la defensiva también? Así como podemos señalar que hay un intento de molestar, de fastidiar, de hostigar, ¿no hay también desde el lado del Ejecutivo, desde el lado del presidente, un estado a la defensiva permanente frente a las Lo que investigaciones? creo que sí podría interpretarse, Mávila, es que está queriendo presentarse al presidente desde la Comisión Lavallato o desde la vocería de Fuerza Popular, se le está queriendo presentar ante la opinión pública como alguien que no quiere hablar del tema. Y eso sí es falso, porque el presidente ha dicho, estoy dispuesto, pregúntenme. Así como le han insistido, tantas veces como le han insistido, él ha dicho, ya dije que voy a responder por escrito. Por favor, con todo respeto, envíeme las preguntas y estoy más que dispuesto a responder con toda transparencia. Dos cosas. Una, haciendo abogado del diablo, no es únicamente la Comisión Lavallato, sino sucede que se hace un último interrogatorio, cuestionamiento, en fin, viajan fiscales, interrogan a Marcelo Odebrecht, y Marcelo Odebrecht es el que señala, no la Comisión Lavallato, sino Marcelo Odebrecht, se filtra parte de su declaración donde él sostiene que en efecto se le contrató a Pedro Pablo Kuczynski cuando acabó el gobierno de Alejandro Toledo. Es a partir de esa declaración que entonces el presidente hace este deslinde, hace este aclare y que la comisión incorpora eso a la investigación. Si estos dichos del señor Odebrecht hacen que la comisión considere que el presidente tiene cosas que aclarar, el presidente ha dicho que está dispuesto a aclarar.
manden las preguntas. Yo no sé cuál es la dificultad de enviar las preguntas por escrito, habiendo dicho incluso el presidente que si se les quedan en el tintero algunas otras o quieren tener preguntas nuevas, las responderá. El presidente no está ocultando nada. De hecho, al no enviarle las preguntas, casi no le están dejando aclarar. Margen a la aclaración. Yo quisiera, no sé si la producción ubicó el byte, ayer hicimos una entrevista con Fernando Rospigliosi donde él analizó políticamente la situación, más allá del tema legal, porque en efecto uno puede hacer una lectura legal, pero también puede hacer una lectura política, y eso es lo que la mayoría de analistas, incluso los expertos en derecho, le sugieren al presidente, le dicen, correcto, ok, tú tienes toda esta protección legal, pero pensemos también en el plano político, y se le ha reclamado mucho al gobierno no tener capacidad de manejo político. La política permite poder otorgarle a la gente o poder imprimirle esa necesidad, esa confianza que se necesita, esa tranquilidad, esa serenidad. Un líder garantiza eso a la población y eso es lo que se le reclama. Esto dijo Fernando Rospigliosi ayer, vamos a escucharlo y comentamos con el ministro del Solar. Es el presidente y es un presidente precario, porque también si fuera un presidente con 70 congresistas, bueno, le hacen las críticas y se hace así, no pasa nada, pero no, pues, es un presidente precario que tiene 71 congresistas en contra y que lo pueden vacar. Ese es el problema. Esta es una situación sus mentiras son complicadas que ahora. La mayoría en el Congreso podría aprovechar para un intento de vacancia. Sin ninguna duda. Y Eso es materia de un juicio político. Entonces, ¿estamos condenados a que...? No estamos condenados, sino que los acontecimientos se van a desarrollar. ¿Tú crees que se va a vacar al presidente? Bueno, yo creo que hay una posibilidad grande, ¿no? Ahora le han ofrecido esta posibilidad de renuncia, que es una salida menos traumática, menos dolorosa, un poco más elegante, se la están ofreciendo. ¿Te parece elegante lo de Vilcatoma? ¿Que renuncie, vale? Claro, porque eso implicaría que se puede ir y que no tendría que soportar ¿Debería los renunciar juicios. para ti? No, yo política? no creo que debería renunciar. Yo lo que estoy haciendo es analizar la situación. Claro, es el punto de vista de un analista político, ¿no? Acá hemos hablado, sí, de lo formal, de la vía formal, que envíen las preguntas, pero también el presidente ha acusado recibo en su popularidad, y eso es innegable, por esta negativa. Más allá del Congreso, más allá de la Comisión Lavallato, lo que dijo el domingo no debería decirse a la población de una manera más, no sé, detallada quizá, transmitirle esa confianza a la gente. Por supuesto, yo creo que... No se puede hacer una autocrítica del manejo de esta información en el contexto tan, ardiente que enfrentamos, porque es lógico que el ciudadano mire a los costados y diga, no le creo a nadie, porque se confunde además, hay información que viene... Estoy de acuerdo, yo creo que esta dinámica le hace daño al país, no a la clase política, no a todos los poderes del Estado, pero hay que preguntarse, ¿quién está yendo contra la Fiscalía de la Nación? ¿Quién está dándole eco a pedidos de vacancia o de renuncia? ¿El presidente de la República? Pero el presidente ha criticado, bueno, es mi manera de ver, el tema de los allanamientos. Por ejemplo, cuando él sale y comenta y me dice, no me parece, o habría que respetar el debido proceso, está cuestionando también el trabajo de la Pero es bien Fiscalía. interesante notar, como tú mencionas, que casi cada intervención que ha tenido el presidente respecto de estos temas ha sido, hay que respetar el Estado de Derecho, hay que respetar el debido proceso. Uno puede entrar en discusión de si se está respetando o no, pero los llamados del presidente han sido recurrentes. Pero no hay una interferencia cuando él llama la atención sobre un allanamiento y cree que es peligroso que eso esté ocurriendo, y además lo secunda la presidenta del Consejo de Ministros. Me parece que el presidente y nuestra premier lo que están haciendo es lo que se debe hacer, políticamente además, responsablemente. Bajemos el volumen de todo esto. Nos encontramos ante un caso o muchos casos de corrupción de una magnitud extraordinaria que tienen que ser investigados. Pero estamos tratando el tema en general, desde el Congreso, desde la Fiscalía, desde los medios de comunicación también, entre todos, porque es una dinámica como de una espiral en la que estamos todos, en la cual podemos poner en riesgo el equilibrio democrático. Es lo que dice Fernando Rospigliosi. Entonces, él no ve tan lejana la posibilidad de que, por ejemplo, se intente en un primer caso, bueno, la congresista Vilcatoma ha salido a pedir la renuncia, y en otro que de pronto y se proponga más adelante, no dice que en este momento, pero más adelante un pedido de vacancia. En el interior del gobierno, ¿ustedes han analizado lo delicada de la situación entre el Ejecutivo y el Congreso? No hay una situación, si te pones a analizar, específicamente delicada entre el Ejecutivo y el Congreso. ¿Qué es lo que tenemos? Un caso
que tiene que investigarse. ¿Quién es el órgano constitucional de investigación? El Ministerio Público, que tiene que ser parte de un proceso. ¿Cuál es el órgano constitucional para hacer esos procesos? El Poder Judicial. Y que, por supuesto, hay un espacio en el Congreso de Fiscalización para este tipo de investigaciones. Esto tiene que llevarse a cabo con seriedad, con profundidad, pero también con responsabilidad. Porque al final de cuentas, en este gran bote que se llama Perú, estamos todos. Si nos ponemos a hacer así, no estamos beneficiando a nadie. Y hay una cosa que quiero aclarar solamente por insistencia. El presidente no tiene ninguna negativa a esclarecer esta situación. La única negativa que tiene es a recibir a la Comisión Lavallato o acudir a ella. Y no es una negativa caprichosa. Es una facultad constitucional que no tiene el presidente Kuczynski, que tiene cualquier presidente. Claro, no importa si tiene mayoría eso es al margen, eso no. está en la Constitución. Pero es muy importante, creo, que esclarezcamos, porque siento que se ha instalado la idea de que el presidente no quiere hablar del tema, no quiere aclararlo y tiene una negativa generalizada. No es cierto, no es verdad. El presidente quiere que se esclarezcan las cosas y está esperando que le hagan las preguntas cuando incluso podría negarse a responderlas. Él no quiere negarse, muy al contrario. Está muy interesado en que esto se esclarezca. Por último, para cerrar este tema del presidente Kuczynski, él dijo: le digo a Keiko que no estoy ordenándole al fiscal o que no tengo nada que ver con lo que hace el fiscal. ¿Valía la aclaración? Yo creo que en el ánimo generalizado en el que estamos, en el que cada persona o cada institución o cada grupo dice que las acciones de otra entidad son producto de la venganza, alguien tiene que salir a aclararlo. ¿Quién está saliendo a aclararlo? El presidente. Entiendo que el fiscal ha salido también en el mismo sentido. Aquí no hay venganzas. No puede ser que se aplaudan algunas diligencias y luego otras sean calificadas como venganzas. Que se hagan las diligencias que se tengan que hacer. Y tengamos otra cosa en cuenta. Esto, en este caso, en cualquier otro caso similar, en cualquier otro país, esto no se esclarece de la noche a la mañana. Estos son procesos que tienen que hacerse bien, que toman tiempo y que hay que tener paciencia y, por supuesto, cuidado de que se hagan bien. El ministro Basombrío nos comentaba en CADE que este tema, en efecto, está golpeando al gobierno. Y lo está golpeando porque no es fácil gobernar, no es fácil administrar el Estado en medio de una situación como esta, que esto está afectando el flujo de inversiones. En el tema de cultura, por ejemplo, ¿cómo se ha sentido la pegada para ir ya a su sector? Yo estoy absolutamente de acuerdo con el ministro Basombrío, simplemente haría un añadido. O sea, esto no está golpeando solamente al gobierno, está golpeando a todos los peruanos. Es bastante claro, estuviste en la CADE, hubo una cantidad de exposiciones, es bastante claro que vienen tiempos mejores desde lo económico. Lo económico es fundamental para que todo lo demás pueda seguir también progresando. Se está diciendo que incluso el impacto en inversión pública de la reconstrucción con cambios, que es un proceso que toma tiempo, ojalá fuera más rápido. Estamos trabajando desde el gobierno para llegar lo más rápido posible a todos los lugares que necesitan ayuda. Esa inversión pública va a tener un impacto, me parece, si no me equivoco, que lo dijo Elmer Cuba, que va a pasar incluso al 2019, que se va a sentir en el 2019. En el fondo estamos diciendo que tenemos 2 buenos años en camino. Que está además la inversión por los Juegos Panamericanos del 19. Va a haber inversión pública. Hay una cantidad de señales desde lo privado, incremento de las exportaciones, mejores expectativas de crecimiento económico. Todas estas buenas noticias, no solo para el gobierno, para todos los peruanos, están siendo golpeadas. Esto no es una propuesta para dejar de hablar del tema de Lavallato. Muy al contrario, hay que darle el cauce institucional que necesita y hay que ir a profundidad, y la prensa tiene que seguir preguntando, investigando y haciendo todas las indagaciones que considere pertinente hacer. Pero ¿y el espacio para conversar de todos los demás y las preocupaciones? ¿Dónde está nuestra conversación sobre la reforma electoral? ¿Dónde está nuestra conversación sobre una eventual reforma laboral? ¿Dónde está nuestra conversación respecto de lo que se mencionaba en la CADE? Estamos rankeados en el puesto 37 en el índice de competitividad global a nivel de marco macroeconómico. En el institucional, 116. ¿Cuáles son nuestras perspectivas para mejorar la justicia en el país? Camino al Bicentenario, estas grandes preguntas, ¿acaso no podemos hacerlas porque tenemos enfrente este escándalo de corrupción? Por supuesto que podemos hacerlas. ¿Por qué no las estamos haciendo? ¿Por qué no estamos preocupándonos de generar un equilibrio mínimo para que esas inversiones que están mirando al Perú efectivamente lleguen y se multipliquen? ¿Por qué no las estamos haciendo? Porque estamos dejándonos caer entre todos en una espiral
de escalamiento, de conflicto y de acusaciones y contraacusaciones y de esto es una venganza y esto también es una venganza, ahora me vengo yo, que no le hace bien a nadie. Y en esto estamos todos juntos y creo que es importantísimo destacar que tanto la Premier como especialmente el Presidente de la República, y se pueden revisar sus récords, han dicho una y otra vez, seamos responsables, cuidemos el debido proceso, respetamos lo que está haciendo el Poder Judicial, respetamos lo que hace la Fiscalía, respetemos. Nos está faltando una actitud de respeto generalizado, de calma con responsabilidad, que creo que tenemos que tener cuidado de no abandonar del todo. El presidente también se refirió a Salvador del Solar como su ministro caviarón. Sí. ¿No? ¿Sigue siendo antifujimorista Salvador del Solar? Hay que también tener en claro, el presidente le dicen, usted está rodeado de un equipo, de me parece que puro técnico, Vargas, no hay puro políticos. técnico, pro-capitalista, no sé qué. Y el presidente menciona, para hacer referencia a la multiplicidad de puntos de vista que son parte de su equipo, que por ejemplo a mí me considera, creo que dice, hasta un poquito caviarón, ¿no? Y no, creo dice, que yo tengo un ministro caviarón, dijo. Creo que dijo algo en el medio, sí, como un poquito caviarón. no lo suavicemos, dijo, tengo un ministro caviarón. Y no creo que haya necesidad de suavizarlo, porque además no fue duro. El presidente es muy respetuoso de todos sus ministros. Y lo dice, ¿por qué? Porque sabe que tengo una preocupación por los derechos humanos, sabe que por el sector en el que me encuentro tenemos una preocupación porque trabajemos como Estado para llegar en diferentes lenguas, que tenemos una preocupación por los pueblos indígenas en el Perú, que estamos en una batalla contra el racismo, todos temas que no son asociados inmediatamente a, digamos, el capitalismo, pero que están asociados a todo aquello a lo que se le pone la etiqueta de caviar. Y en ese Pero sentido, le hice una pregunta, ¿es antifujimorista? Yo me he opuesto en el pasado a todas las consecuencias que hubo en el gobierno de Alberto Fujimori. Y lo he hecho como ciudadano y con todo el derecho de hacerlo. Ahora ocupo, a invitación del presidente, un cargo como ministro, que si bien no pone entre paréntesis mis ideas, lo que hace es exigir de mí una responsabilidad de funcionario público. Cuando tuvimos toda esta discusión respecto del LUM, probablemente un ciudadano antifujimorista no hubiera hecho nada. Yo consideré que un ministro de Cultura a cargo del LUM tenía que tomar medidas para respetar el LUM, medidas que serían muy impopulares entre los antifujimoristas, porque creo que tengo que responder a la responsabilidad pública que el presidente me ha Hay quienes encargado. dicen que se dio a la presión fujimorista. Sería muy interesante que alguien ubique Que la en el responsabilidad tiempo, del cargo lo obligó incluso a eso. yo creo que sería muy interesante que alguien ubique en el tiempo donde hay alguna señal de presión. No solo porque no recibí ninguna presión, sino porque creo que nadie pudo detectar ninguna ¿Tampoco presión. una no la hubo. autopresión? No, me Por parece no que afectar, hay. o sea, sabiendo que las relaciones son delicadas, que por ejemplo las facultades legislativas depende de lo que decía el Congreso. Es más, el En gobierno absoluto. necesita al Parlamento. Por supuesto. Lo necesita. Por supuesto. Sin Entonces, embargo, no hubo... Por eso Rospigliosi dice que es un presidente, bueno, él dice que es precario. ¿Coincide con eso? ¿Es precario? No, en realidad si utilizamos la palabra técnicamente, por ejemplo, en el derecho, hablar de lo precario quiere decir que carece de un derecho completo. No, el presidente tiene todo el derecho a gobernar. ¿En qué circunstancias le toca gobernar? En circunstancias de que tiene un grupo minoritario en el Congreso de su propio partido y que el Congreso está en control de la oposición. Eso es un caso no necesariamente frecuente en nuestra historia, es un caso difícil, pero que no le da precariedad. Obviamente nos coloca en una situación en la cual tenemos que tender puentes con el legislativo. Creo que el hecho de que nuestra Premier haya durante todo este tiempo querido tener conversaciones con los grupos que las aceptaron, para volver a pedir facultades para que en temas importantes, urgentes y además técnicos el Congreso le otorgue las facultades, habla muy claramente de cómo hay una voluntad de tender puentes desde el Ejecutivo y hay una necesidad que tú mencionabas de que trabajemos juntos. Y creo que esa necesidad, cuando se ve desde el punto de vista de la ciudadanía, es un reclamo. Ustedes están ahí para trabajar por todos nosotros. Pueden trabajar en los temas en los que se tienen que enfrentar políticamente y trabajar también en los temas en los que deberían darse la mano, es un reclamo que creo que se nota en las encuestas en general, donde no hay nadie favorecido, nadie. Entonces, independientemente de subir unos puntos, bajar unos puntos... ¿Tenemos a propósito la encuesta, el resultado de la encuesta respecto a la aprobación del ministro? A ver. Aprueba 40% en septiembre, en diciembre 33%, 38% en septiembre 40%, pero mantiene su más de 30% el ministro del Solar. ¿A qué cree usted que se debe esta pérdida de 7 puntos? No podría decir exactamente a qué,
pero lo que creo es que si uno ve este tema de la encuesta en contexto, verá que todos los ministros, verá que el presidente, verá que el Poder Legislativo, que los otros poderes, estamos todos juntos en un descenso que lo que constituye es un reflejo muy claro de fastidio y cansancio y protesta desde la opinión pública. Alguien tiene que escuchar a la opinión pública y me parece que cada vez que el presidente ha hecho llamados repetidos a la responsabilidad y al respeto de las instituciones, ha sido él quien está tratando de decir, escuchen. Eso no cancela la posibilidad de la autocrítica. Por supuesto que tenemos que tener autocrítica y además cualquier persona lo sabe, gobernar no es fácil, tener control del Congreso tampoco es fácil, ser fiscal de la nación e investigar en nuestro país no es fácil, nada de esto es fácil y se hacen muy buenos esfuerzos y se cometen errores y tenemos que estar abiertos a la autocrítica. La autocrítica que no nos estamos haciendo es aquella general en la que todos estamos involucrados y lo digo con mucho respeto, por supuesto, también los medios, yo creo que también los medios deben tener cierto lugar para la autocrítica y decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? Porque, ¿cuál es la agenda que le estamos ofreciendo a nuestros televidentes o lectores o radioescuchas cada día? ¿Estamos enfocándonos en todos los temas? ¿Estaremos quizá, por seguir la noticia, por mantener el rating, que es absolutamente legítimo, oscureciendo algunos otros temas que merecen atención, que no necesariamente son buenas noticias? De repente hay otros temas urgentes que no estamos viendo porque estamos prendidos de un tema. La autocrítica siempre es valiosa, creo por supuesto. Creo que hay que compartirla. Y por eso quería preguntarle inmediatamente sobre el sector, porque habló también de un problema de inversiones o de una necesidad de inversiones del sector privado para poder mantener los proyectos. ¿Cuáles son los proyectos que están en este momento manejando desde el Ministerio y cómo camina esto o se ajusta dentro del Plan Bicentenario, que entiendo que ya empezó? Por supuesto, son varios temas. Nosotros estamos tratando de lidiar con una debilidad presupuestal institucional que no es consecuencia de este gobierno. Históricamente la cultura no ha tenido muchos presupuestos. Siendo la potencia cultural que somos como país, esta mañana tuve una reunión con el embajador de México, que están haciendo una donación de libros, de los que no se vendieron en la feria, y conversábamos, no por primera vez, de cómo en toda la región México y Perú son los referentes culturales. Sin embargo, históricamente México ha invertido en cultura mucho más que Perú. Entonces no es algo nuevo, el Ministerio de Cultura apenas tiene 7 años y tiene un presupuesto que tiene que fortalecerse en el tiempo. En ese sentido nuestro desafío es cómo conseguimos más recursos para atender nuestras necesidades y a veces urgencias, por ejemplo respecto al patrimonio. Por lo menos, porque podría ser muy largo, te puedo mencionar 2 vías. Una vía es, y en eso estamos trabajando con la Comisión de Cultura del Congreso, lo estuvimos trabajando cuando el presidente era Francesco Petrosi, ahora que es la congresista María Melgarejo también lo estamos trabajando como una prioridad, facilitar que la inversión privada pueda ser parte de la recuperación y de la gestión, por ejemplo, de sitios arqueológicos. Ese es un camino. Otro camino tiene que ver con, por ejemplo, el Ministerio de Cultura nunca ha tenido una operación de endeudamiento internacional. Por primera vez ya hemos venido trabajando de la mano con el MEF, con el Banco Interamericano de Desarrollo, para un préstamo de 418 millones de soles. Que se van a invertir en la recuperación de los 4 centros históricos más importantes de nuestro país. Lima, incluyendo el RIMAC, Arequipa, Huamanga y Trujillo. Ya ha venido, hemos tenido reuniones previas con el BID, pero ya vino una misión del BID a comienzos de noviembre, la primera semana. Esta misión estuvo en mi despacho, estuvimos viendo los planes, el cronograma, estuvieron en Ayacucho, en Arequipa, en Trujillo, por supuesto en Lima y en el RIMAC, y sin embargo este es un proceso largo. La idea, si el cronograma funciona bien, es que a finales del 2018 comience a implementarse ya este préstamo que incluye además asesoría técnica de cara, como mencionabas en tu pregunta, al Bicentenario. Vamos a celebrar el Bicentenario, nuestro Bicentenario es eminentemente republicano, ¿no? Lo que celebramos es la independencia y la república y nuestros centros históricos con valores coloniales, con valores republicanos, tienen que ser puestos en valor. Y tienen que estar a la altura de la celebración. Y nuestros sitios arqueológicos necesitan bastante más que lo que nuestro Estado puede dar desde lo público. Por lo tanto, hay que encontrar vías inteligentes, pero al mismo tiempo agresivas, de que el sector privado pueda participar también. Pero que reciba algo a cambio, seguramente, también. Por supuesto. Dentro de un ¿beneficios marco tributarios de repente? Hay que ver qué mecanismos pueden ser, o simplemente la posibilidad de tener utilidades, porque como parte de la gestión pueden tener, por ejemplo, una tienda a la salida de un sitio arqueológico, o puede haber, como en algunos sitios arqueológicos, un restaurante, o puede haber actividades culturales y algún tipo de retorno, aunque también el sector privado
participa muchas veces sin fines de lucro, porque el sector privado tiene fundaciones que pueden tener algún beneficio tributario. Lo que sí es muy claro es que desde lo público no solo no nos alcanza, sino que no nos va a alcanzar todavía en algunas décadas. Entonces, hay que encontrar mecanismos definitivamente para cubrir la brecha. Con todo lo que tenemos, todavía estamos a cifras en rojo. Y la cultura es un lugar en el que articulamos permanentemente con diferentes niveles de gobierno y con el sector privado. Perdón, ¿me dicen? Me están avisando que ya tenemos que ir a la pausa. 2 preguntas antes. ¿Apoyó a Susana Villarán en la campaña del no? No la apoyé. Como tú sabes, yo hasta antes de ser convocado al gabinete estuve viviendo 11 años en Colombia, así que yo no viví acá. No tuvo ninguna participación en esa campaña. Y lo otro es, ¿qué pasó con el veto en Arequipa? ¿Lo vetaron de verdad? Bueno, como hemos comentado en su oportunidad, recibo una invitación de la organización TED, el TED Characato, con bastante anticipación, y luego ya muy cerca del evento... Ahí había un comunicado justamente del TED Characato, del 25 de noviembre. Muy cerca del evento se me comunicó que la universidad donde iba a tener lugar, la universidad no organizaba, pero es donde iba a tener lugar el evento, prefería que yo no fuera. Y luego recibí una carta de disculpas de la universidad diciendo que en ningún momento habían considerado que esto fuera una censura. De la universidad, pero entonces fue de los organizadores del evento. No, los organizadores lo que me comunicaron es que la universidad les había dicho que consideraban que yo no debía ir, porque yo era un ministro de Estado y como ministro de Estado era un político y que ellos entendían que las actividades de TED Characato no podían incluir política. Esa es la explicación que a mí me da la universidad. ¿Lo dejó satisfecho esa explicación? Yo creo que más aún en el contexto en el que estamos, no estamos para incrementar pleitos o discusiones. Me han querido invitar, se han disculpado los organizadores conmigo, se ha disculpado la universidad. Yo acepto las disculpas con el comentario de que tenemos que trabajar para un país en el cual puedan escucharse todo tipo de opiniones. Muy bien, ministro. Gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias.